¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto tener la oportunidad de presentar esta ponencia en este eh, tan importante congreso de naturopatía. Es el primer congreso cántabro de naturopatía, respirando naturopatía, que realmente tiene muchísimo que ver con nuestra realidad, ¿no? Con lo que estamos viviendo. En esta oportunidad queríamos hablar un poquitito acerca del abordaje naturopático ante el desequilibrio psiconeuroinmune de la salud. Nos pareció muy importante poder desarrollar este tema porque tiene directamente que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Para presentarme, mi nombre es Eber Mota, soy naturópata con el número 3529 de la organización naturopática FENACO. Y empezar por mencionarles que el término psiconeuroinmunología empezó a tener relevancia en el año 1975, cuando el psicólogo Robert Adler y el inmunólogo Nicholas Cohen empezaron a experimentar y a tratar de demostrar, y de hecho lo han demostrado en la Universidad de Rochester, que existe una estrecha relación entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario, y que existe una estrecha relación entre la psiquis, el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Es decir, las emociones afectan directamente a nuestro sistema inmune a través de nuestro sistema nervioso, y también nuestro sistema inmune afecta nuestro estado de ánimo y nuestro sistema nervioso. Y esto es una realidad porque las personas, los seres humanos, nos relacionamos con el mundo a través de nuestro sistema nervioso. Es decir, lo que nosotros hablamos, la estructura de los sentidos, es justamente esto, ¿no? Es la interacción que nosotros tenemos con el entorno. Nuestro sistema nervioso se encarga de procesar la información de los estímulos externos y generamos respuestas y movimientos frente a lo que nos llega, a lo que estamos percibiendo. Pero también generamos pensamientos y elaboramos respuestas emocionales conjuntamente con lo que es nuestra información aprendida y lo que representa cada uno de los estímulos que estamos percibiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando vivimos en situaciones relativamente estables, esto nos permite un estado de tranquilidad, de bienestar o de equilibrio. Pero esto no siempre es así. Entonces, hace un tiempo ha aparecido una palabrita, un término: estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una reacción fisiológica del organismo en la que entran en juego diversos tipos de mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante, o se percibe como un desafío, o se percibe como para incrementar una demanda. ¿Qué quiere decir? Que el estrés en sí mismo es parte de nuestra reacción. Es decir, todos los seres humanos tenemos estrés. Entonces, cuando este estrés está equilibrado, genera una sensación de bienestar, como ahora vamos a ver. El problema es cuando este estrés está desequilibrado, ¿no? Entonces podemos llamar al estrés desequilibrado como un estrés positivo. ¿Qué nos permite el estrés positivo? El estrés positivo nos permite una alta productividad y rendimiento, nos permite tener desarrollar un estímulo de creatividad y agilidad mental que nos permita ver claramente la situación o los proyectos los cuales tenemos en manos. Nos permite tener vitalidad y entusiasmo en la vida, generar buenas respuestas interpersonales, tener una mayor resistencia, una resistencia positiva a la enfermedad, es decir, estamos inmunitariamente más fuertes, más íntegros, ¿no?
permite tener una buena nutrición, asimilar mejor los alimentos que nos hacen bien, ¿no? Hay una fortaleza física y anímica. Nos permite vivir con optimismo y una actitud positiva. Qué bonito es estar así, ¿no? Ojalá pudiéramos estar todos los días así y realmente sentir que este estrés, ¿no? Sea siempre positivo, ¿no? Y siempre generando esta reacción en nosotros, ¿no? Pero sin embargo, existen situaciones que no son idóneas para este maravilloso estado. ¿Cuáles son estas situaciones? Por ejemplo, como en una de las que estamos viviendo. Pandemia. ¿Le suena algo esto? Desgraciadamente sí, ¿no? Entonces, vemos que hay circunstancias que hacen que nosotros desarrollemos determinado tipo de reacciones. El miedo, la incertidumbre, la angustia, la ira, la ansiedad, diferentes emociones, diferentes reacciones frente a un suceso. En este caso, este virus, ¿no? Que está enfermando a muchísima gente, pero que a su vez está, digamos, bordado, ¿no? O decorado por otro tipo de elementos, como es la propaganda, como es la comunicación, como es los efectos que se están generando en la sociedad, ¿no? Es decir, esos estímulos tan reiterativos, tan pesados, tan reincidentes, que hace que las personas tengan o tengamos determinadas reacciones negativas. Estas situaciones producen un desequilibrio, decíamos, en el cuerpo y nuestra mente, y hace que la persona no se sienta sobrecargada, que esté decaída, que le afecte negativamente en su estado físico y emocional, llegando a agotar nuestro sistema nervioso. Y esto evidentemente tiene consecuencias con nuestro sistema inmunitario. Y esto evidentemente tiene consecuencias en nuestra salud. Entonces, contrario al estrés positivo, cuando la curva empieza a descender, ¿no? Es decir, llegamos a un tope y empieza a descender, ¿no? La curva del estrés y se transforma en negativo, podemos decir que es cualquier estímulo que se perciba como amenaza para la homeostasis y seguridad del individuo. Es decir, cuando yo percibo un peligro extremo o un peligro, ¿no? Depende del grado que sea, que amenace mi vida y mi integridad, voy a generar un cuadro de estrés negativo. Este estrés, como decíamos, interactúa con factores biológicos, psicológicos y sociales, altera nuestra respuesta inmunológica, aparece la enfermedad. El estrés negativo aumenta la susceptibilidad de enfermar y altera la evolución de las enfermedades. No solamente nos permite enfermar, sino que genera unas características que esas enfermedades sean más o menos crudas, ¿no? Se introducen desórdenes en la inmunoregulación en las cadenas de citocinas, por ejemplo. Y mencionamos las citocinas porque este es un término que hoy es bastante, todos lo hemos escuchado, ¿no? Las tormentas de citocinas o citoquinas, ¿no? Que las citocinas no son más que un grupo de proteínas y glucoproteínas producidos por diversos tipos celulares que actúan fundamentalmente como reguladoras de la respuesta inmunitaria inflamatoria. Cuando esto lleva o percibe un hiperestímulo generado por ese estrés negativo, entonces aparecen esas tormentas, ¿no? Está desbordado, está hiperdesarrollada esta función, ¿no? Y genera los problemas de salud que sabemos que están generando, ¿no?
Entonces, las infecciones, el trauma, el cáncer, la alergia, la autoinmunidad, todo lo que afecta nuestro sistema básico de resistencia a la enfermedad, nuestro sistema donde se soporta nuestra salud, se ven alterados. Aquí hemos querido presentar un pequeño esquema, ¿no?, de cómo es que actúa, ¿no?, o el contexto, ¿no?, del estrés en estos particularmente 3 sistemas: sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmune, que son los reguladores de todas las funciones de nuestro cuerpo, en general, ¿no? Pues, nuestro sistema nervioso está afectado, hay una hiperproducción de adrenalina, cuando el estrés afecta, y como consecuencia se afecta el sistema endocrino, ¿no?, el desarrollo del cortisol, que genera enfermedades de tipo inflamatorios y cardíacas, por ejemplo, ¿no? Y cuando se ve afectado nuestro sistema inmune, ¿no?, lo que hablamos, ¿no?, de las citoquinas, todas las reacciones preinflamatorias. Todo esto se junta, desgasta nuestras funciones cerebrales, se desgastan nuestras funciones endocrinas, se desgastan nuestras funciones inmunológicas y se predispone el desarrollo de las alteraciones físicas y mentales que se traducen en enfermedad. Pero ¿qué sucede? Antes de que aparezca la enfermedad, ¿cuántas veces nos ha pasado de que nos sentimos mal, pero vamos al médico y nos hacemos una serie de estudios, una serie de analíticas y no tenemos nada? Está todo normal. Pero yo me siento mal. Yo no me siento bien. Me siento que no estoy en mis facultades completas. Me siento decaído o pesado, o hay alteraciones que ahora las vamos a ver. Pero no aparecen las analíticas, ¿no? Entonces, no hay un diagnóstico específico de una enfermedad. ¿Cuáles son esas características? Bueno, empecemos por algunas características fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación muy común, por ejemplo, como el miedo, ¿no?, nuestro cuerpo se pone en alerta y se encarga de activar nuestro sistema nervioso simpático. ¿Qué hace este sistema nervioso simpático? Hace que nosotros estemos atentos y que se desarrolle en nosotros un mecanismo como de huida. Es decir, nosotros necesitamos salir de esa situación, ¿no? Entonces, nuestro corazón bombea más sangre, los músculos se tensan, los pulmones se encargan de dar más oxígeno al cuerpo, el estómago se cierra, sentimos una opresión así, una falta de libertad, no podemos respirar bien. Las digestiones están tremendamente alteradas, ¿no? Sí, nuestro sistema nervioso simpático prepara nuestro cuerpo para un enfrentamiento. A veces hay personas que ese enfrentamiento es reactivo, es decir, hay como una pelea frente a la situación, ¿no? Pero hay otras personas que se detienen, se frenan y se paralizan. Es un síntoma para atender. Y esto no aparece en las analíticas. Otros síntomas físicos: alteraciones en el ritmo cardíaco, taquicardia, disnea, opresión en el pecho, hipotimia, aumento de la tensión arterial, cefaleas, y ahora vamos a muchas de las comunes, ¿no? Cefaleas, vértigos, náuseas, bruxismo, tensión temporomactilar, temblores, espasmos, parestesias, ¿no?, en miembros superiores o miembros inferiores, adormecimiento, sensación de falta de sensibilidad, transpiración aumentada, sequedad de las mucosas, el envejecimiento facial, la piel seca, ¿no?, alopecia, fragilidad en las faneras, en todo lo que es capa córnea, lo que son uñas, cabello, ¿no?, pérdida de los mismos, fragilidad, uñas quebradizas, ¿no?, anorexia o hiperfagia, es decir, necesidad de comer abundantemente,
o reacción bulímica, ¿no? Fatiga física. Pero fíjese de lo que estamos hablando, ¿no? Estos síntomas físicos, de cuánto nos vemos identificados con esto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos identificado con esto? Esto es de todos los días. Pero seguro nos vamos a hacer una analítica y evidentemente no sale nada, no está todavía arraigada la enfermedad. Pero ya nuestro cuerpo nos está diciendo que algo no está funcionando bien, ¿no? Además de las reacciones físicas, reacciones mentales. Vimos todo lo que es el cuadro fisiológico, cómo reacciona nuestro cuerpo, ¿no? Activando nuestro sistema simpático o parasimpático. Las reacciones físicas y algunas reacciones mentales como estas. Falta de memoria y concentración, las frecuentes lagunas, despistes, pierdo las cosas, me olvido, no estoy concentrado, me cuesta muchísimo, ¿no? Bajo nivel de creatividad y productividad, no se me ocurre nada, no tengo cosas para hacer, no tengo las ganas y el entusiasmo para desarrollar algo, ¿no? Dificultad en la comunicación, la expresión oral, las personas nos reservamos, nos introspectamos, nos aislamos, ¿no? Cuadros emocionales, como lo que decíamos, aparición del miedo, aparición de la ira, ¿no? La aparición de resentimiento, estamos hiperreactivos a un montón de cosas, ¿no? Nos molesta todo, ¿no? Lo aunamos con la irritabilidad, con la insatisfacción, con el agobio, ¿no? Aparecen cuadros de inestabilidad, como la inseguridad, como el miedo, esto genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué de todo esto a usted le parece extraño? ¿Verdad que nada? Todo nos está pasando. Con diferentes intensidades, no en todo el contexto, es decir, no aparecen todos estos síntomas, pero seguramente que alguno de estos síntomas ha estado en su vida y lo está padeciendo. Esto obra del estrés negativo. Aunque estemos pasando por todo esto, todavía es muy probable que la enfermedad no esté establecida. Pero vamos en camino a ello. Para entender más un poquito este tema, cómo es que se comunica, ¿no? Esta tensión que se genera en estrés, la visualización que nosotros tenemos de ese entorno, cómo se transmite a nuestro cuerpo. Lo que se ha visto es que hay una cadena de neurotransmisores. Se llaman así neurotransmisores porque son transmisores de estímulos nerviosos, ¿no? Un neurotransmisor es una sustancia química que se encarga de la transmisión de las señales desde una neurona, una célula nerviosa, hasta otra célula nerviosa. Y sin los neurotransmisores no había conexión química entre las neuronas, evidentemente. Pero todo nuestro sistema está lleno de neuronas. Es decir, percibimos el estímulo nervioso. ¿Por qué? Porque si no habría movimiento, si no, no habría vida. ¿Cuáles son algunos principales neurotransmisores? Por ejemplo, la acetilcolina. Este es un neurotransmisor neuromuscular, está asociado a la memoria, está relacionado con la memoria, está asociado con el dolor, con el calor, los sabores, ¿no? Interviene en la frecuencia cardíaca, la función de la vejiga, la secreción de la saliva y el ciclo del sueño y la vigilia. La dopamina. Conjuntamente con la serotonina, que vamos a ver más adelante, y la noradrenalina, la dopamina hace parte de los mensajeros alegres. Es decir, ya que su liberación en el cerebro desencadena sensaciones de euforia, felicidad y fuerte autoestima, ¿no? Crea un terreno favorable para lo que denominamos placer. Es decir, cuando una persona está muy triste y su estado es muy prolongado, seguramente este neurotransmisor está muy afectado, ¿no? La dopamina. La adrenalina.
Es un neurotransmisor que nos permite reaccionar en situaciones de estrés. Es decir, nos da ese shock, ¿no? Para que nosotros reaccionemos, ¿no? Las tasas elevadas de adrenalina en sangre conducen a la fatiga, a la falta de atención, al insomnio, a la ansiedad y en algunos casos a la depresión, cuando la adrenalina está sobrepasada, tenemos una producción exagerada, ¿no?, de adrenalina. En un estado equilibrado, la adrenalina es un reactivo muy importante, pero cuando hay una hipersecreción o cuando hay un hiperestímulo de adrenalina, se generan todos estos problemas, ¿no?, de ansiedad, falta de atención, insomnio, porque la persona está súper acelerada. No se puede tener en sí misma, ¿no? La noradrenalina se encarga de crear un terreno favorable a la atención, al aprendizaje, a la sociabilidad, a la sensibilidad frente a las señales emocionales, al deseo sexual. Y cuando la síntesis o la liberación de la adrenalina se ve perturbada, aparece el estado contrario, ¿no?, el decaimiento, la desmotivación, la depresión, la pérdida del libro, no tengo ganas de nada, ¿no? Uno está muy quedado, falta de estímulo general, ¿no? La serotonina. Este neurotransmisor es súper importante, ¿no?, porque controla los estados de ánimo y está asociado con el sueño y la vigilia también, ¿no? Pero interviene en la percepción de dolor, en la temperatura corporal, en la actividad hormonal y la tensión arterial, pero también en trastornos gastrointestinales y cardiovasculares, es decir, regula el apetito, regula la nutrición, permite la secreción de otras sustancias como la melatonina para favorecer un buen sueño, pero es un neurotransmisor regulador. Es muy importante, ¿no? De hecho, se le está dando muchísima importancia, como vamos a ver más adelante, por los grandes trastornos del sueño y los grandes descontroles hormonales que están padeciendo la sociedad a través de todo el estrés que se está viviendo, ¿no? El GABA, otro neurotransmisor, ¿no?, está implicado en ciertas etapas de la memorización. Es un neurotransmisor que frena la transmisión de las señales nerviosas cuando están hiperexcitadas, ¿no?, permite tener el sistema bajo control. Entonces, aquí vimos algunos de nuestros neurotransmisores. Fíjense cómo esta estructura, ¿no?, regula nuestro sistema. Y esta es la causa, esto es lo que se ha descubierto, ¿no?, esto es lo que es nuestro funcionamiento interno. Simplemente mencionarlo para que veamos, ¿no?, cuáles son los elementos de control, de regulación que tiene nuestro organismo, ¿no?, a través de estos neurotransmisores. La función de estos neurotransmisores debe estar absolutamente equilibrada, porque si no, nos sentimos muy mal. ¿Vale? Y aparece esos estados que a nadie nos gusta padecer, tanto de hiperexcitabilidad como de decaimiento, ¿no? Necesitamos mantenerlos allí. Ahora vamos a ver un poquito cómo. Y el insomnio se ha descubierto, conjuntamente con la ansiedad, parecen compañeros inseparables. Es decir, el insomnio es el causante de grandes desequilibrios en las personas, porque es donde en el sueño es donde nuestro sistema se regula y facilita toda la formación de estos neurotransmisores, facilita el equilibrio en la transmisión de los estímulos de estos neurotransmisores. El insomnio lo encontramos en hiperactividad nerviosa, en estrés, en depresión y ansiedad, decíamos, ¿no? Es uno de los trastornos más frecuentes de nuestra sociedad y una de las principales causas de consumo farmacológico. Es decir, los medicamentos para regular el insomnio, para poder dormir, como decimos,
naturalmente, son uno de los más vendidos en nuestros tiempos, ¿no? En sí mismo el insomnio se define como la incapacidad para conciliar o mantener el sueño adecuado, ¿no? Y así sentir un efecto de saciedad y confort cuando nosotros descansamos bien. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que si nosotros no mantenemos bien esta faceta de nuestra vida, que es el descanso, aparecen todo el tipo de alteraciones que hablamos y esto fomenta la formación de estrés. Es decir, nosotros necesitamos descansar, nuestra mente necesita parar. Si no somos capaces de esto porque alguna preocupación está haciendo que nuestra mente deje o nuestra mente no descanse, necesitamos atender. Por eso hablamos de las causas, ¿no? Es decir, el insomnio no aparece porque sí. No aparece porque se me ocurrió. El insomnio tiene causas. Y las causas son muchas veces nutricionales, pero muchas veces también, y la mayoría de las veces, son anímicas. Es decir, como al percibir yo el entorno en lo que está ocupado mi mente. Y también tiene que ver con lo educacional. Si a mí me dijeron que ocuparme de los demás, si a mí me han enseñado que ocuparme de los demás es fundamental en mi vida, entonces cada vez que esos demás que para mí son importantes no están bien protegidos o están pasando por mal momento, esto va a ser algo que me quite el sueño. Si la falta de confianza en mí hace que yo dependa de algo y que ese algo se transforme en lo fundamental de mi vida y yo lo veo que puede tambalear, me va a quitar el sueño. Entonces, necesitamos encontrar las causas por las cuales no duermo y no descanso. Y vemos que el estímulo de los medicamentosos o el estímulo del farmacológico sobre el sueño, es decir, sí permite que nosotros dormamos, pero muchas veces no hace que descansemos. Sí dormimos, pero la actividad regenerativa de un descanso apropiado no se genera. ¿Cómo abordamos naturopáticamente el tema del estrés y a su vez el desequilibrio psiconeuroinmune? Bueno, desde el punto de vista de la naturopatía, entendemos que necesitamos tener acciones fundamentales en nuestro tipo de vida. A veces necesitan cambios, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tener una vida que no se relacione con nuestra salud. Es decir, lo que nosotros hacemos nos está perjudicando. Estamos tendiendo a una vida sedentaria, a la carencia de actividad física. Muchas veces queremos compensar la carencia de actividad física y el sedentarismo, ¿no? Muchas veces queremos compensar el sedentarismo a lo cual nos vemos sometidos por diferentes situaciones y lo queremos compensar con una actividad física extrema, ¿no? Agotadora. Pues no funcionamos así. Las personas necesitamos una actividad física moderada, puede ser intensa, suave, pero siempre reconociendo nuestras capacidades. El ejercicio físico es fundamental para nuestra claridad mental, para nuestro cuadro emocional y para tener una buena respuesta inmunitaria, para la canalización de la atención y para activar nuestro sistema cardiorrespiratorio adecuadamente. El contacto directo con la naturaleza, esto que parece que estamos tan limitados hoy, ¿no? Contacto directo con la naturaleza.
¿Por qué? Porque la naturaleza nos permite obtener lo que necesitamos para nuestra salud. Es decir, en el aire libre, en el aire no contaminado, cerca de los árboles, el bosque, estamos en contacto directo con la producción de oxígeno. Recuerde que las plantas son productores de oxígeno, son captores de anhídrido carbónico, pero son productores de oxígeno. Estamos allí, estamos al lado. Nos estamos llenando de vida, nos estamos reoxigenando, estamos oxigenando nuestra sangre. Es fundamental el aire libre, es fundamental la naturaleza, ¿no? Es fundamental limpiar nuestra vida y algunos otros aspectos que daría todo un tema entero, ¿no? para desarrollar. Pero estas son es lo más importante, ¿no? Con respecto al contacto con la naturaleza. El otro aspecto, la dieta. ¿Por qué? Porque la dieta mejora nuestro equilibrio emocional, no solamente nutricional. A través de la dieta, nosotros estamos cubriendo necesidades básicas que alimentan nuestro equilibrio químico, ¿no? que estabiliza nuestro equilibrio químico, ¿no? corporal. Es decir, hablamos que los neurotransmisores necesitan del estímulo químico, ¿no? Y el estímulo químico nosotros lo sacamos de la alimentación, ¿no? Lo incorporamos a través de la alimentación. Entonces, asegurar un contenido adecuado de hidrato de carbono para que nuestro cerebro tenga suficiente glucosa para su actividad. El aporte equilibrado de la proteína, asegurando que determinados aminoácidos esenciales, como el triptófano y la fenilalanina, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, estén presentes en nuestra sangre. La incorporación de ácidos grasos esenciales para favorecer la función mental y cerebral es, como decíamos, fundamental. Esto no puede faltar. Pero nos damos cuenta que no solamente es incorporar, sino que es evitar que haya elementos tóxicos que debiliten o que no permiten la captación de estas sustancias. Ya sabemos todo lo que estamos hablando, todo lo que es la comida basura, todo lo que es el tóxico, todo lo que es la intoxicación ambiental. Pero estamos hablando de la dieta, alimentos tóxicos, ¿no? Todo lo que es refinado, todo lo que es procesado, ultraprocesado. Todo esto sí nos llena la pancita, llena nuestro abdomen, ¿vale? Nos saciamos en ese momento. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de qué? A costa no solamente de incorporar elementos que nuestro cuerpo no los asimila, sino también que no permite que se asimilen alimentos positivos o nutrientes positivos que permitan nuestro equilibrio físico y mental. Entonces, los tóxicos no solamente porque no incorporo tóxicos, sino también lo que evita que yo capte. Que en muchos casos es peor aún, ¿no? Decíamos que desde el punto de vista naturopático, ¿qué elementos, ¿no? tenemos para afrontar o solucionar los temas del estrés y lo que genera el desequilibrio psiconeuroinmune? Bueno, encontramos que a veces la alimentación no es suficiente, ¿no? Por nuestro ritmo de vida o porque no tenemos la posibilidad de incorporar determinados nutrientes, o hay determinados nutrientes que necesitamos tenerlos en dosis más elevadas y con la alimentación insuficiente. Aparecen los complementos naturales. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos muy rápidamente y vamos a empezar por el 5-HTP, ¿no? El 5-HTP se obtiene de las semillas de la planta grifonia, ¿no? El HTP es el hidroxitriptófano, que es permite una metabolización muchísimo más rápida que el triptófano o el L-triptófano.
porque es capaz de atravesar la barrera hematocefálica sin competencia por captación. ¿Qué hace o qué permite hacer, ¿no? ¿Cómo interviene en nuestro cuerpo, ¿no? Porque reduce el dolor muscular, como en el caso de la fibromialgia, mejora la depresión, regula el estado de ánimo, colabora con la regulación del apetito, es decir, tiene incidencia directa sobre la serotonina, ¿no? Entonces, hay estudios que han visto que el consumo del 5-HTP es seguro hasta en 900 miligramos, ¿no? Esto depende muchísimo de la masa corporal de la persona y de las necesidades, ¿no? Esto es simplemente a título informativo, que podemos recurrir a estos elementos como para poder regular, ¿no? Si tenemos problemas del sueño o tenemos problemas en la serotonina, nos falta alegría, nos falta motilidad, nuestro estado de ánimo se ve trastocado, estamos muy nerviosos, muy ansiosos, perdemos la capacidad reactiva. El 5-HTP es excelente, ¿no? El hidroxitriptófano. La L-tianina. La L-tianina promueve un estado de relajación sin causar somnolencia. La L-tianina es excelente. Este aminoácido, ¿no? Reduce el estrés, la ansiedad, ayuda al aprendizaje, a la concentración, permite una mayor agudeza mental. Reduce los efectos negativos de la cafeína. Puede ser un apoyo enorme para el control de peso por lo propio, porque reduce el estrés, reduce la ansiedad, ¿no? Pero a su vez actúa como antioxidante, ¿no? Disminuye las sensaciones de dolor y también rápidamente atraviesa la barrera hematocefálica, ¿no? Es precursor del GABA, que dijimos que el GABA es un neurotransmisor que regula los estados de hiperexcitabilidad del organismo, ¿no? La L-tianina se extrae básicamente del té verde y es un maravilloso descubrimiento. Hoy por hoy es algo excepcional, ¿no? Una dosis de 4 gramos de 6 gramos de planta durante el día es excelente, como regula nuestro sistema, ¿no? De té verde, estoy hablando. El magnesio, un mineral, ¿no? Sabemos un oligoelemento. Es un tranquilizante natural, reduce también los cuadros de hiperexcitabilidad nerviosa y el nerviosismo. Puede actuar como un sedante natural, regula y favorece el sueño, ¿no? A nivel neuromuscular, tiene efecto en la tensión, en la tensión neuromuscular, por ejemplo, en los casos de rigidez, de contracción espontánea de los músculos, ¿no? Es excelente conjuntamente con el potasio, ¿no? Mantiene nuestro sistema nervioso a tono y mantiene, como decíamos, el umbral de excitabilidad eléctrica de la neurona controlado. Entonces, se da muchísimo en las personas por lo general que están muy nerviosas, muy excitadas, y muy tensas. El magnesio es fundamental, el aporte. Si bien el magnesio está presente en muchísimas frutas y verduras, pero muchas veces no es suficiente por el grado de tensión laboral o social que tenemos, ¿no? Ashwagandha. La ashwagandha es una planta que las propiedades son excelentes, ¿no? Estimula los receptores GABA, estos que hablamos, de regulación de los cuadros de hiperexcitabilidad. Tiene un efecto de relajación en el caso de que haya cuadros de hiperexcitabilidad, ¿no? Aumenta la producción de dopamina, quiere decir que
estimula lo que es la alegría y la felicidad y un buen estado de ánimo, ¿no? Que cuando hay un estrés negativo esto disminuye. Es decir, que controla la posibilidad de que una persona caiga en depresión, estimula la fragilidad masculina, mejora la disfunción eréctil, incrementa los receptores de acetilcolina, lo que hablamos, estos neurotransmisores, mejora la memoria, es neuroprotector, tiene un efecto antioxidante. Esta planta es excelente para que la tengamos en cuenta en muchísimos casos de tensión y estrés. La Bacopa Monnieri. La Bacopa Monnieri es una sustancia adaptógena, es no tópica, es antioxidante, es neuroprotectora. Ha tenido muchísimos, ha sido foco de muchísimos estudios, porque se han visto resultados excelentes, ¿no? Se observó que la Bacopa mejora la velocidad de procesamiento de la información visual, ¿no? Velocidad del aprendizaje, consolidación de la memoria y el estado de ansiedad, ¿no? De hecho, se da en muchísimos casos para personas que están padeciendo memoria. Se está estudiando muchísimo el tema del Alzheimer. Pero básicamente los casos de estrés por falta de concentración, el caso de estrés que limita la concentración, ¿no? Cuando estamos muy ahogados, pesadez mental, necesitamos enfrentarnos a situaciones estresantes como un examen o como alguna prueba, como necesitamos determinada respuesta frente a determinadas exigencias. La Bacopa es excelente, nos puede ayudar muchísimo en esto, ¿no? Mejoran las funciones de trabajo, el tiempo de reacción y la sensación de calma es evidente, mejora el estado de ánimo, evidente, y es rápido. 1 y 2 horas a la ingesta, ¿no? 1 o 2 horas posterior a la ingesta, ¿no? En este estudio, por ejemplo, se ha evaluado tomando muestras de cortisol en saliva, ¿no? Y han visto que la reacción es así, la reacción es rápida, ¿no? Entonces esto confirma que las propiedades adaptógenas y no trópicas de la Bacopa funcionan a muy corto plazo, pero también a largo plazo según la dosis, ¿no? Por ejemplo, se aplica en déficit de atención, déficit de aprendizaje, comportamientos en niños y adolescentes con TDAH. Se han hecho estudios y se ha comprobado, esto es evidente, ¿no? Lamentablemente hoy hay muchos niños que están medicados con ansiolíticos para tratar de controlar su estado de hiperexcitabilidad nerviosa y motora, ¿no? Para niños con trastornos de TDAH, de trastorno de la atención y hiperactividad. Y sin embargo, esta sustancia es súper bien tolerada por los niños y no presenta ningún efecto secundario. Entonces es algo para tener en cuenta, ¿no? Además de estos productos naturales, en la naturopatía es fundamental el abordaje psicoanímico. Es decir, necesitamos que las personas puedan expresarse, ¿no? Generar el espacio para que las personas puedan expresarse, y nosotros como naturópatas tener la capacidad de entender en forma global lo que la persona está padeciendo, desde su punto de vista nutricional, desde sus carencias, pero también
desde su parte psicoanímica, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es determinante. Esto es determinante. Y tiene que ver con el tema este que estamos hablando, ¿no? Del psico-neuro-inmune. Si no atendemos esa psique, si no atendemos el por qué suceden todas estas, lo que le pasa a la persona, va a ser bastante difícil de que logre la persona un estado constante de bienestar. O equilibrado de bienestar. Porque lamentablemente nadie vive así, ¿no? Siempre tenemos picos. Pero no es lo mismo que cada tanto tener un pico que estar constantemente en picos bajos o mantenernos debajo de una sola de bienestar, de la línea de equilibrio de bienestar, ¿no? Entonces aquí hay 5 aspectos muy importantes para poder llegar a este objetivo. Saber que hay una cadena de procedimientos que hace que la persona pueda realizarse en su vida y que pueda sentirse bien, ¿no? Y sentirse de forma equilibrada. El primer paso es conocernos, es decir, necesitamos conocer lo que soy, necesitamos conocer lo que pienso. Tenemos una cultura evitatoria, es decir, nosotros tratamos de que lo que nos hace mal no pensarlo, lo que me genera problemas no lo pienso, lo que me pone nervioso trato de olvidarme. No, esta palabra dice, trate de olvidarse de esto, no piense en esto. ¿Cómo se hace para no pensar en esto, ¿no? Digo, si tu mente lo está trayendo es porque algo está sucediendo allí dentro que lo está trayendo. Uno no trae los pensamientos porque quiere pensarlo, ¿no? Es porque hay algo que lo está afectando que el pensamiento aparece, ¿no? Y esto genera reacciones. Entonces, ¿por qué en vez de querer olvidarlo, que nuestra mente no está preparada para olvidar, ¿no? Nuestra mente tiene en su inconsciente cada segundo de nuestra vida. Entonces, ¿cómo querer hacer algo que no se puede? Entonces, vamos a entendernos, vamos a conocernos. ¿Qué soy? ¿Qué me pasa? Entonces, cuando me aparece un pensamiento, vamos a enfrentarlo. Y decir, mira, no estoy pensando esto. Ajá, pero no me gusta. Sí, pero lo estoy pensando. Sí, pero no lo tengo que pensar, pero lo estoy pensando. Entonces, dejamos de pelear con nosotros y empezamos a conocernos. ¿Ya? Luego, necesitamos entendernos, ¿no? Esto se dice muy rápido, pero esto no es tan rápido, ¿no? Pero tampoco es súper lento, no tenemos que volver a vivir otra vez, ¿no? Digo, pero todos estos procesos, todos estos procedimientos son fundamentales, ¿no? Entendernos, ¿por qué me pasa esto? ¿No? ¿Por qué pienso esto? ¿No? Algo hay ahí que me impulsa a que yo perciba esto, ¿no? Porque esto me da miedo si no hay peligro, ¿no? Yo lo puedo razonar, pero no lo puedo entender. Entonces necesito empezar a desarrollar la capacidad de entenderme. Luego de entenderme necesito aceptar lo que me pasa. Y nosotros tendemos a decir, no puede ser que a mí me pase esto. No puede ser, porque yo no estoy preparado para que me pase esto, ¿no? Bueno, pero sí me pasa. Entonces digo, lo acepto, ¿no? Aceptar no es resignarse, aceptar significa que eso está allí, ¿no? Y luego permitir lo que esté, porque por algo está allí, ¿no? Entonces, conjuntamente con aceptarlo y al entenderme, empiezo a elaborar determinados mecanismos resolutivos. Cuando empiezo a resolver situaciones, empiezo a utilizar mi inteligencia emocional y resolver determinadas situaciones, no a dejarlas pasar, no a postergarlas, no a decir esto no a pelearme con las cosas, no, resolver. Y cuando hablamos de resolver, no son las circunstancias, porque las circunstancias muchas veces no se pueden resolver porque no son problemas nuestros, no las estamos generando nosotros. Pero sí puedo resolver cómo yo me enfrento a determinadas circunstancias, que es lo que me genera el estrés.
El estrés no lo genera lo que está sucediendo, lo genera es lo genera cómo me afecta lo que está sucediendo, cómo yo enfrento lo que me está sucediendo. Por ejemplo, hay un terremoto y desaparece toda la población, ¿no? No la población, pero desaparece la ciudad, ¿no? Hay ruina económica, ¿verdad? Hay personas que enfrentan a esa situación, ¿no? Con desesperación y se mueren porque creen que no tienen otra solución. Y hay personas que dicen, pues, empezamos a montar otra, ¿no? Entonces digo, de acuerdo a cómo yo enfrente las cosas, o las situaciones, es cómo va a ser mi vida y cómo voy a desarrollar mi vida y el grado de satisfacción que voy a tener. Entonces necesito aceptar, necesito permitirme, necesito entenderme y necesito tener la capacidad de reactiva para poder enfrentar las situaciones de una forma que no me afecte. Ese es el sentido del aceptarme y del entenderme. Cuando yo logro esto, me permito elaborar mi vida, elaborar proyectos, elaborar la forma como yo quiero y necesito vivir. Elaborar respuestas en función de mis capacidades, en función de mis virtudes y en función de mi talento. Me permito elaborar. Y luego empiezo a crear. La creación es diferente a la creatividad. Nuestro sistema elabora, sueña, desarrolla una ilusión, un objetivo, una meta. Pero para lograr la satisfacción necesitamos concretar. Porque aquí no se soluciona nada. Aquí no se realiza nada. Se realiza en la realidad, se realiza en lo físico. Entonces yo necesito que este pensamiento, que esta capacidad que yo tengo, que esta ilusión, que este sueño, ¿no? Que esta elaboración que yo tengo mentalmente, pueda concretarlo a nivel físico. Ya sea en la resolución de un problema o ya sea en el aspecto creativo de desarrollarlo. Entonces, todos estos pasos son sumamente importantes para que nuestro sistema psico-neuroinmune y para que todo nuestro sistema permanezca equilibrado. Y la naturopatía lo que hace es tratar de ayudar a las personas a que se den cuenta de que esto es posible y utilizamos diferentes tipos de herramientas para alcanzarlo, ¿no? En nuestra cultura, los casos de ansiedad y ataques de pánico y de desesperación se ha debido a que nos hemos creído que nuestra mente era omnipotente, ¿no? Que era capaz de prever todo lo que ocurre y todo lo que nos pasa. Y esto no es así, ¿no? Nosotros de omnipotente nada. Lo que sí tenemos es una capacidad infinita de resolución, pero necesitamos utilizarlo. ¿Que podemos con todo? No, no podemos con todo, somos limitados. Y cada uno tenemos nuestras limitaciones, ni más ni menos que otros, diferentes. Necesitamos vestirnos un poquito de humildad y saber cuáles son nuestras limitaciones. Pero a veces creemos que son limitaciones porque no hemos aprendido a desarrollar otros comportamientos. Entonces, creernos que podemos con todo no es lo adecuado. Pero creer que no podemos con las cosas tampoco. ¿Cuál es el límite? El límite está puesto en lo que me corresponde a mí. Las personas estamos preparadas para afrontar cada uno nuestra responsabilidad. No estamos preparadas para enfrentar las responsabilidades de otros. No podemos con todo, podemos con nosotros. No somos omnipotentes, somos autopotentes. ¿No? Entonces, esta característica es
fundamental para que la tengamos en cuenta. Eugene Glendy, y para terminar, el creador del focusing, decía, ¿no?, que el cambio ocurre cuando podemos sentir más en nuestros cuerpos de lo que realmente, de lo que podemos solamente entender por medio del conocimiento racional. El cambio ocurre cuando podemos sentir más en nuestro cuerpo de lo que podemos solamente entender por medio del conocimiento racional. Quiere decir que para lograr una salud equilibrada, para poder tener elementos no solamente de supervivencia, sino también de bienestar y equilibrio, necesitamos conectarnos con el sentir. Sentir lo que soy, sentir lo que tengo, mi cuerpo, mi mente, todas las diferentes áreas que conforman mi estructura humana. En la naturopatía, humildemente y de acuerdo a las herramientas que cada uno podamos desarrollar o nos sentimos útiles compartiendo, es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que queríamos transmitir hoy, sin abarcar mucho más tiempo. Encantado de estar con ustedes. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues este tema es súper amplio y admite un montón de preguntas y objetivos y puntos de vista. Cualquier cosa que necesiten, pónganse en contacto con nosotros. Encantadísimos de poderlos abordar. Y bueno, aquí es un poquito la bibliografía de lo que hemos hablado, para que ustedes lo puedan corroborar si lo desean. Estamos contentísimos con ser naturópatas, estamos contentísimos con esta profesión y creemos que tenemos elementos para poder ayudar a las personas a poder sentirse mejor y tener una vida satisfactoria. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en cualquier momento. Un saludo a todos.